El entorno de Juan Carlos I culpa al gobierno de Pedro Sánchez de vetar su regreso a España antes de Navidad. También hablamos de la licitación que ya ha puesto en marcha el Ejecutivo para material para poder convocar elecciones generales. Además, hablamos de los nacimientos que no paran de caer en picado mientras en paralelo no para de subir la curva de gasto en pensiones. Y vemos la segunda parte de la encuesta de Amalgama Métrica para Voz Populi con la incidencia de la España vaciada en la intención de voto. Esto y la sección sobre tendencias del mercado inmobiliario aquí en Barra Libre. Comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre con esa noticia que comentábamos en portada. Ya habíamos contado en Voz Populi hace unas semanas que el rey emérito Juan Carlos I quería regresar a España, así se lo había trasladado a su hija, la infanta Elena, que a su vez se lo había dicho a Felipe VI. Sin embargo, ahora nos encontramos con que más allá de que en Palacio son reacios a la vuelta del emérito, resulta, Jesús Ortega, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Que quien está vetando su vuelta a España antes de Navidades, esa era su voluntad, es el gobierno. Eso es lo que afirma el entorno más cercano a Juan Carlos I. Nosotros, como has dicho, adelantamos que el rey emérito quería venir a España por Navidad, además permanecer en la Zarzuela y quedarse hasta mínimo el 5 de enero, que era su cumpleaños, es su cumpleaños. ¿Qué pasa? Que ya contamos nosotros que había dos condicionantes clave. Uno era que Felipe VI llegara a un acuerdo con el gobierno para pactar ese regreso temporal de 3 semanas, y en segundo lugar que la Fiscalía del Tribunal Supremo no prorrogara la investigación 6 meses más a Juan Carlos I. Bueno, pues a los pocos días de contarnos esta noticia, el pasado día 12 de diciembre, la Fiscalía del Tribunal Supremo confirmó esa prórroga de 6 meses y ahí han empezado un poco esos fantasmas, digamos, del entorno de Juan Carlos I, que recuerda pues que la Fiscalía del Supremo pues depende orgánicamente de la Fiscalía General del Estado, y han recordado la frase de Pedro Sánchez ¿de quién depende la Fiscalía? Pues ya está, ¿no? Entonces ven esa mano, digamos, del gobierno, de Pedro Sánchez, a través de la Fiscal General del Estado y del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, nombrado además el pasado mes de enero, y de la confianza de Dolores Delgado, esa decisión, que bueno, que realmente se da un poco por hecho, nosotros la comentamos que probablemente se prorrogara, pero para el entorno de Juan Carlos I es una decisión casi más política que judicial, y imputan al gobierno esa decisión. Y por otra parte, pues también ven esas maniobras en Moncloa en lo que ellos llaman también una campaña mediática contra Juan Carlos I. Campaña mediática. Tú además estás contando también en tu artículo en Voz Populi que hay una entrevista que disgustó especialmente al emérito, a su entorno, ¿no? Que fue esa entrevista que concedió el exdirector del CNI en La Sexta en Salvados, en el programa Salvados de Gonzo, ¿no? Esa disgustó especialmente. Efectivamente, en esa búsqueda un poco de culpables, ¿no? de ver quizá fantasmas, y en esa campaña mediática que ellos denuncian, pues llama mucho la atención les llama mucho la atención esa entrevista, porque bueno, es verdad que se dijeron cosas bastante, digamos que sorprendentes, ¿no? Bueno, pues para todos los que la vimos, ¿no? Alberto Saiz reconoció que él había advertido a Juan Carlos I que Corina era una persona peligrosa, y también reconoció que él nunca tuvo constancia de esos excesos financieros de Juan Carlos I. Aparte de esta entrevista, pues sí que ellos denuncian que en las últimas 3 semanas se ha vuelto a hablar mucho de Corina, de esas cuentas en Suiza de Juan Carlos I, y también hablan hasta de la publicación de 2 libros que, según su tesis, pues también perjudicarían esos planes de Juan Carlos I de volver. Los libros son Al servicio de su majestad, de Fernando Rueda, y El jefe de los espías, de Fernando Miranda y de Chicote Lerena, que además, bueno, pues cuenta también los archivos de Alonso Manglano, es director del CSIC y de gabinete de Juan Carlos I. Entonces, bueno, pues ellos creen que esos libros tampoco benefician la imagen de Juan Carlos I y que dificultan, digamos, ese regreso. Bueno, y hay un último apartado dentro de tu noticia que también nos ha llamado mucho la atención, que es el que habla ya no del veto de Moncloa como cuenta, sino también de la figura del monarca, de Felipe VI.
Pues sí, es verdad, es conocido que la relación entre Juan Carlos I y Felipe VI pues no atraviesa por sus mejores momentos. Vamos, el propio Juan Carlos I lo reveló en la entrevista que hizo con la periodista francesa Debré hace unos meses. Pues sus amigos lo que dicen es que Felipe VI, en ese afán de acordar con Moncloa, como ya hizo cuando Juan Carlos I se fue de España, pues el regreso, pues lo que nos dicen es que el actual rey nos impone, digamos, a Pedro Sánchez y decide él por su cuenta el regreso de Juan Carlos I. Es un escenario que ni Moncloa ni Zarzuela contemplan. Es verdad que Moncloa, de cara al público, dice que la decisión compete a Zarzuela, pero es verdad que, bueno, pues que el objetivo es llegar a un acuerdo y que ese regreso sea pactado. Bueno, pues Eroben, faltan solo 11 días para la Nochebuena. Era el plazo que se había marcado el rey emérito de esa voluntad de regresar antes de las Navidades a nuestro país, pero la verdad es que Jesús queda cada vez menos tiempo y cada vez parece más complicado ese regreso, aunque no estamos exentos de una sorpresa de última hora. No hay que descartar nada, pero bueno, ya incluso el entorno más próximo a Juan Carlos I pues reconoce el pesimismo, ¿no? Aunque él insista y va a insistir hasta el final, bueno, pues parece complicado. Bueno, pues esa es la situación del rey emérito, del rey Juan Carlos, que nos desvela este lunes nuestro compañero Jesús Ortega, del que nos vamos a aprovechar un poquito más, ya que le tenemos aquí a mano, Jesús, porque resulta que tú también estás contando otra noticia que no tiene nada que ver con esto este lunes, que también nos ha llamado mucho la atención, porque estás contando que ya hay una licitación en marcha por parte del gobierno para todo tipo de material necesario para la convocatoria de elecciones generales. Así es, el gobierno ha puesto en marcha el proceso de adjudicación de, bueno, pues lo que has comentado tú, sobres, cabinas, para las elecciones, para las siguientes elecciones, y además en un periodo de 4 años. Es verdad que llama la atención, ¿no?, que esto sea justo ahora, en un momento que empezamos a hablar otra vez de posible adelanto electoral. Nosotros, nuestro compañero Jorge Sainz publicó que Pedro Sánchez estaría barajando la fecha de noviembre de 2022, pero sí que es cierto también que, bueno, es un contrato que se suele hacer, bueno, que se hace cada 4 años. Es verdad que el actual caduca en febrero del 22, se hizo en febrero del 18, apenas unos meses antes de la moción de censura contra Rajoy, y es verdad que un año antes de las siguientes elecciones generales. Y ahora, bueno, pues el propio gobierno calcula que ese proceso de licitación empezará ya de verdad en febrero. Ahora simplemente se ha publicado el acuerdo marco. Y bueno, pues veremos a ver cuánto tiempo pasa hasta la celebración de las generales. Bueno, pues veremos cuánto tiempo pasa y veremos también qué es lo que sucede en estos próximos meses y cuál es el impacto de las actuales tensiones que hay pues entre varios partidos, y lo veremos también en esa encuesta que hemos publicado en Voz Populi ayer y también hoy, que enseguida vamos a seguir desgranando en nuestro segundo capítulo. Jesús Ortega, muchas gracias por tus informaciones. Muchas gracias. Y hoy en Barra Libre queremos preguntarnos quién va a pagar nuestras pensiones del futuro, porque a este paso no van a ser las futuras generaciones que no van a dar abasto. Beatriz Cieguero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Bien. A ver, no van a dar abasto porque cada vez hay menos nacimientos en España. Si comparamos lo que va de año con respecto a 2016, son 60.000 menos, que se dice pronto. Así es, en solo 5 años ha caído pues un 18% aproximadamente. Hemos pasado de 342.600 nacimientos entre enero y octubre de 2016 a 281.700 entre enero y octubre de este año. Esto es, como bien decías, 61.000 nacimientos menos respecto a 2016. Y la tendencia es a la baja en todas las comunidades autónomas. Todas han experimentado descensos. Se ve que en las mayores caídas se producen en la España vaciada. Vemos que, por ejemplo, Asturias tiene un 26% menos de nacimientos que en 2016, La Rioja un 24% menos, Castilla y León un 23% o Galicia un 22%, pero también en las grandes ciudades. Por ejemplo, Madrid, pues en Madrid la natalidad ha caído un 21% en este año respecto a 2016, y de hecho es la región donde más se sufrió este fenómeno demográfico, con 10.800 nacimientos menos hasta octubre respecto a 2016. Bueno, es una caída paulatina a lo largo de los últimos años, y con esto lo que cabe preguntarse es que, claro, si frente a esto lo que hacen las pensiones es subir cada vez más, la pregunta es evidente: esto al final, ¿cómo lo vamos a pagar? Claro, esto choca con la tendencia creciente de las pensiones, que cada vez pues no dejan de crecer, y luego el reto presupuestario que tenemos por delante por esto, ¿no?
En 2022 ya veníamos contando que la factura de las pensiones va a crecer en 6.000 millones adicionales por ligarlas al IPC, a la subida, a la inflación. Y además hay que sumar a esto la presión del envejecimiento y el futuro aumento del número de pensionistas con la generación del baby boom, con lo cual pues esto hace pensar que la reforma de las pensiones que ha negociado Escrivá no será suficiente para afrontar este aumento en el gasto de las pensiones. Y frente a esto, Beatriz, más allá de revertir esa tendencia de nacimientos, ¿cuál es la solución más factible? Sí, solo por darte un dato más, de hecho se espera que en 2050 por cada 2 personas mayores de 65 años habrá 3 personas en edad de trabajar. Entonces, ante esta situación, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEAL, apuesta por que un factor que ayudaría a mantener la sostenibilidad de las pensiones sería aumentar la inmigración, porque de esa manera pues se aumentaría la base de cotizantes, se sumarían cotizantes al sistema. Bueno, pues ya lo ven, ese es el gran problema ya sabido, pero que cada vez es mayor, al que nos enfrentamos para tener que pagar las pensiones del futuro. Beatriz Triguero, muchas gracias por tu información. Y vamos ya con la segunda parte de la encuesta de Amalgama Métrica para Voz Populi, después de la de este domingo, que por supuesto pueden consultar en nuestro periódico, y que señalaba que por una parte el Partido Popular pierde poco a poco ese fuelle y ese auge en los escaños que había alcanzado a lo largo de los últimos meses, y por otra parte que el Partido Socialista baja de los 100 escaños, todo ello a favor sobre todo de Vox. Vamos con esta segunda parte que hoy comentamos con Jorge Sainz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. Oye, Jorge, te hemos leído en varias ocasiones estas últimas semanas publicar sobre la España vaciada, sobre el empeño que le ponen varios partidos, sobre todo el Partido Socialista, para ir a por esos votos de la España vaciada que son tan importantes, y vemos ahora reflejados en esta encuesta hasta qué punto es importante, porque tenemos aquí un dato que, aunque la cifra pueda parecer pequeña, lo cierto es que es significativa de cara a unas elecciones. Efectivamente, además es que yo creo que esta es la primera encuesta que se hace a nivel nacional en la que realmente nos da una foto de lo que puede significar la España vaciada en el Congreso. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos cuántos partidos son ni dónde se van a presentar, pero lo que hemos hecho en esta encuesta es preguntar a los españoles si estarían dispuestos a apoyar una candidatura de estas características, sin especificar territorio, lugar, etc. La respuesta, lo has dicho, 2,1% de los encuestados dicen que estarían dispuestos a apoyar, a votar una lista que represente, digamos, a partidos de la España vaciada. Esta es una cifra que a priori puede parecer insignificante o pequeña, pero todo lo contrario. ¿Por qué? Estamos hablando de territorios muy despoblados, donde el escaño es muy barato, y un 2% es una cifra muy alta. Recordemos, por poner un simple ejemplo, que Teruel Existe sacó un diputado en el Congreso con el 0,08% de los votos. Otro partido que nos suena a todos, el Partido Regionalista Cántabro de Revilla, tiene un diputado con el 0,29% de los votos, con lo cual un 2,1% de apoyos y un 2,7% de indecisos, cuidado, eso quiere decir que ahí hay un grupo de gente que se lo está pensando, es una cifra significativa que todavía es difícil de traducir a escaños, pero que nos muestra una tendencia. Estamos viendo aquí como prácticamente hay un 5% de los encuestados que o estarían dispuestos o al menos se lo podrían pensar, dar ese voto a algún partido, digamos, provincialista, o algún partido de la España vaciada tipo Teruel Existe. Y lo que vemos también, y lo vemos también aquí en este grafismo contigo, Jorge, es que hay algunos votantes de partidos que son más fieles que otros. Sí, efectivamente, bueno, es curioso porque el partido que tendría una mayor fuga de votos hacia la España vaciada es el Partido Popular. Un 3,3% de sus votantes reconocen que podrían votar estas listas. El siguiente partido al que más le afectaría es el PSOE. Un 2,6% de sus electores reconoce que estaría dispuesto a apoyar a candidaturas provincialistas, cantonalistas, como ha dicho algún dirigente socialista, y a partir de ahí es cierto que el resto de partidos nacionales se verían menos afectados. Caso significativo el de Vox, no llega al 1%, la cifra de sus votantes, de los partidarios de Santiago Abascal, que cambiarían su voto, o sea, es decir, Vox tiene una fidelidad alta en ese sentido, y en cuanto a Podemos y Ciudadanos vemos que son cifras parecidas, 1,6, 1,7% de sus electores votarían a partidos, estarían dispuestos a votar a partidos de la España vaciada.
Significativo también el dato de los abstencionistas. Un 2,2% de las personas que el 10 de noviembre del 19 no fueron a las urnas estarían dispuestos a acudir en esta ocasión para apoyar candidaturas de la España vaciada. Hay un dato que llama mucho la atención, que es que, sobre todo lo decías tú, Partido Popular y Partido Socialista son los partidos donde hay más votantes dispuestos a votar a candidaturas de España vaciada, el doble en el caso del Partido Popular con respecto a Unidas Podemos y Ciudadanos, pero si vemos el siguiente grafismo que vamos a poner ahora en pantalla, lo que vemos también es que, a su vez, el Partido Popular es el partido que goza de la mayor fidelidad entre sus propios votantes, son los que tienen más claro que volverían a votarlos otra vez en las próximas elecciones. Esa es la buena noticia para Pablo Casado. Es cierto que hay una fuga ahí que el partido tendrá que analizar cómo la contiene, pero en la otra cara de la moneda, 90,96% de las personas que votaron a Pablo Casado en 2019 repetirían el mismo voto. Esto es un dato importantísimo porque significa que 9 de cada 10 votantes van a volver a confiar en él. El siguiente partido que se acerca a estas cifras es Vox. El 88% de sus votantes hace 2 años volvería a apostar por Santiago Abascal, y a partir de ahí es cierto que el resto de partidos ya empiezan a tener problemas. El más significativo, obviamente, es el del Partido Socialista, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuya fidelidad está cayendo en picado, está habiendo mucha fuga de voto hacia otros partidos. Solo el 82%, que es una cifra alta, pero no es son 9 puntos menos que el PP, 82% repetiría, pero ya vemos que hay casi un 6% que se iría al PP, vemos que hay gente que se va a Podemos, en fin, que se van a otros partidos, y a partir de ahí Unidas Podemos y Ciudadanos tienen una fidelidad más bien baja. Unidas Podemos del 70%, lo de Ciudadanos, bueno, un partido con muchos problemas, su fidelidad es del 30,6%, es decir, prácticamente 7 cada 10 de sus votantes van a huir a otro partido en las próximas generales, ¿no? Así que bueno, el PP tiene esa buena noticia, por así decirlo. Bueno, lo cierto es que hay un montón de datos, ya ven aquí en este grafismo que hay números de todos los colores que pueden analizar detenidamente en nuestra noticia. A mí me llama la atención también uno, Jorge, que es por ejemplo que en el Partido Socialista, de los votantes que estarían dispuestos a votar a otros partidos, vemos cómo son prácticamente más del doble los que se pasarían al Partido Popular que los que se pasarían a Unidas Podemos, que también me parece una tendencia bastante significativa dentro del Partido Socialista. Pero bueno, en fin, todos datos que se pueden desgranar, tanto en la noticia que ha escrito hoy nuestro compañero Jorge Sainz, como también pues en la propia tabla que tienen disponible en nuestro periódico. Jorge Sainz, muchas gracias por desgranar los datos. Gracias, Alberto. Los 2 capítulos de nuestra encuesta están disponibles en Voz Populi, como también lo está nuestra sección sobre tendencias del mercado inmobiliario. En este caso, nuestro compañero Joaquín Hernández se pregunta si hay una nueva burbuja por las miles de casas nuevas que están sin venderse en ese mercado. Esta es la sección de Joaquín Hernández con la que despedimos este programa de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. Muchas gracias. Un dato quizás algo alarmante en el sector inmobiliario que ha salido en los últimos días pasa por el siguiente número: 40.000 casas nuevas desde 2019 que no han encontrado comprador. Estamos hablando más o menos del 20% de las promociones desde ese año, con un desfase que se está haciendo patente en puntos como Barcelona, las costas y sobre todo la España vaciada. Y la realidad es que en estos puntos el ratio de no absorción incluso supera en algunos lugares el 30%. Sin embargo, hay otros datos que invitan al optimismo o que por lo menos restan al alarmismo al que mencionábamos antes. Y es que desde el año 2019, y sobre todo gracias al efecto que tuvo la pandemia aumentando el ahorro de los españoles, el stock de vivienda nueva sin vender ha caído más de un 40%. Eso es una cantidad muy importante que nos lleva a que ahora en 2021 haya 320.000 casas en stock por las 650.000 que había en 2008. De hecho, desde 2017, el ratio de absorción de vivienda nueva se ha estabilizado en un 80% que la mayoría de las fuentes del sector consideran muy saludable. El principal dato que utilizan los agentes del sector para llamar a la prudencia sobre el alarmismo respecto a una posible nueva burbuja es el precio de la vivienda. Y es que el precio, a pesar de que esté subiendo, está todavía un 30% por debajo de los máximos prepinchazo de la burbuja.
Las hipotecas en 2008 además estaban todavía muy lejos de los niveles de 2021. Las cifras de hipotecas de este año, aunque mayores a la de 2020, todavía se mantienen en niveles de 2011, 2012 y muy lejos del 1,5 millones que se alcanzó en 2008. Es cierto que por la situación económica de España hay quien teme que la evolución del paro lleve a que la vivienda se sobrevalore en un grado muy importante en los principales puntos del país. Se habla incluso de que hasta un 40% del parque residencial usado, de la vivienda usada, está en riesgos de pinchar por la evolución del paro y de una situación económica desfavorable que haría que muchos españoles no puedan acceder a esa vivienda, lo cual llevaría a que los vendedores se vean forzados a bajar los precios. Pero eso no ocurre con la vivienda nueva, que sigue otras inercias y que apunta a otros mercados donde la demanda es todavía muy elevada e incluso se espera que en el año 2021 el precio de la vivienda nueva vuelva a subir y suba entre un 5 y un 10%, entre otras cosas, por la crisis de suministros, los problemas con la mano de obra y también porque apunta a nichos donde hay todavía más demanda casi que oferta.